Bienvenidos al programa Urisofi. Nos acompaña de nueva cuenta y para mí es de verdad un gran gusto porque además de que es buen amigo, es una muy buena persona y no solo buena persona y amigo, sino que es estudioso de la realidad social. Es doctor en ciencias sociales y administrativas, ya lo dije en el programa pasado, lo reitero ahorita, Carlos Arturo Martínez de Grete, y pues hemos hablado sobre diversas cuestiones en programas que hemos hecho en el transcurso del tiempo. Lamentablemente, por sus ocupaciones, no han sido subsecuentes. Pero bueno, ahorita este, se presentó la oportunidad de que nos hiciera favor estar aquí. Y pues es un tema muy interesante que él propone sobre los derechos de las infancias, ¿verdad? Y la sentencia de fácil lectura. Sabemos que el mundo está, en general no solo México, el mundo está mal, digo, hay falta de valores y falta de muchas cuestiones, y creo que la infancia, en la niñez es lo único que podemos cambiar. Ya los que nosotros construimos el mundo, todos nosotros, todos los seres humanos de mi edad, o un poquito menos, un poquito más, pues ya está el mundo como está, y no está muy bien que digamos, ¿no? No estamos dejando muy bien este planeta, el planeta Tierra. Y en este sentido, voltear a ver a la infancia creo que puede ser nuestro único futuro que puede ser posible para el planeta y hasta para la subsistencia de la humanidad. Carlos, ¿qué nos vas a hablar al respecto? Estás bienvenido de nuevo, muchas gracias. Suscríbanse al canal, denle campanita, es un canal no lucrativo y nos va a ayudar mucho, por lo menos como incentivo para que siga funcionando. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Te agradezco, doctor. Gracias. Pues ahora que viene esta reflexión por el Día del Niño, fíjate que diversos espacios de comunicación me pidieron una colaboración sobre los derechos de las infancias y me parece oportuno hablar de estas sentencias e incluso recomendaciones de fácil lectura, porque ya hay por ahí una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y hay sentencias, desafortunadamente son las menos. Estas sentencias de fácil lectura tienen 13 años, pero son las menos. ¿Qué características tienen una sentencia de fácil lectura? Pues tienen un lenguaje claro, amoroso para los niños y jóvenes o personas con capacidades diferentes, incluso grupos vulnerables o indígenas que no tienen el conocimiento o el tecnicismo jurídico, pero que esto les permite creer en la justicia, les permite saber que hay una justicia en igualdad y paridad para cualquiera. Una sentencia que hizo increíblemente un juez laboral en el estado de Yucatán. El 17 de marzo del 2023 se generó un comunicado. El juez del Tribunal Primero Laboral del Poder Judicial del estado de Yucatán, José Alejandro Moguel Espejo, emitió una sentencia con formato de lectura eh, fácil para niños y niñas y adolescentes, en la que informó a los hijos e hijas de una trabajadora que falleció su designación como beneficiarios de los derechos que correspondían a su difunta madre por el trabajo que desempeñó en vida. Al tratarse de un asunto que involucró los derechos de niñas y niños y adolescentes para garantizar su interés superior y con la finalidad de que comprendan lo resuelto, se elaboró y anexó a la sentencia tradicional la sentencia en formato de lectura fácil que explica de manera breve, con palabras sencillas y sin tecnicismos, el contenido de la resolución con la que se puso fin al juicio. De la versión pública de la sentencia se aprecia que el juez explicó a las niñas, niños y adolescentes involucrados la manera en que inició el procedimiento judicial. Y así inicia, ¿no? Su papá me presentó un escrito en el que me contó que su mamá lamentablemente falleció. En este escrito su papá también me pidió que a él y a ustedes les entreguen unas cantidades de dinero a las que su mamá tenía derecho por trabajar para la empresa denominada de tal nombre, ¿no? Posteriormente les hizo saber que cumplió con realizar las investigaciones que marca la ley laboral para determinar qué personas deben de ser designadas beneficiarias y los resultados obtenidos. Después de investigar y preguntarle a varias personas, supe que su mamá estaba casada con su papá, que ustedes, y da los nombres de los niños, son sus hijos e hijas y tienen menos de 18 años de edad. También me enteré que tienen un hermano y una hermana que se llaman, dice los nombres,
pero ellos son adultos. Además, supe que tienen una abuelita que se llama y ella es mamá de la mamá de ustedes. Finalmente, el juez les informó sobre la decisión tomada para resolver el juicio en los términos siguientes. Al saber, así como su papá y su abuelita, son las personas que deben recibir en partes iguales las cantidades de dinero a las que su mamá tenía derecho por su trabajo. Las sentencias redactadas, dice el comunicado, en formatos sencillos y comprensibles, constituyen una protección y garantía del derecho al acceso a la justicia y el derecho a la información, especialmente cuando se trata de grupos que tienen una protección reforzada, como lo son las niñas, niños y adolescentes. Si bien en las materias penal y familiar se suelen realizar esas resoluciones, en el estado de Yucatán por primera vez se elaboró una sentencia en formato de lectura fácil en un juicio laboral, ¿no? Y bueno, me parece que son las menores. Imagínate, cuando ya tenemos 13 años, por primera vez una instancia laboral emite una sentencia que ya para sí, para los niños y para los jóvenes es doloroso la pérdida de una madre, cargar con ese dolor y todavía el peso de la justicia con la incomprensión total en lenguajes donde a veces los jueces son muy duros y técnicos. Y otra que quiero rescatar aprovechando este día de las infancias es esta recomendación que genera la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es la 10/2022, y dice sobre el interés superior y la justicia para niñas y niños, inicia así. Soy Nacheli Ramírez Hernández y dirijo una institución que se llama Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En cada estado de la República hay una institución como esta. Nos encargamos de defender los derechos humanos de todas las personas. Mi equipo y yo defendemos los derechos humanos en la Ciudad de México. Las personas necesitamos los derechos humanos para que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón estén bien. Por ejemplo, todas las personas necesitamos comer para vivir y por eso tenemos el derecho a la alimentación. Todas necesitamos aprender para entender cómo funciona el mundo y por eso tenemos derecho a la educación. Además, las niñas y los niños como tú tienen derechos especiales como a jugar, a crecer y ser felices. Todos esos derechos se mencionan en las leyes, que son documentos en los que se dice lo que se puede hacer para vivir en paz y también lo que no se debe hacer. Es decir, las leyes son las reglas de lo que los adultos pueden y lo que no pueden hacer para que las personas estemos bien. A veces, las personas a las que les toca hacer cumplir las reglas para que estemos bien no lo hacen o hacen lo contrario y con eso lastiman a otros. Si eso pasa, cualquier persona, sin importar su edad, puede venir a la comisión a quejarse de las autoridades que no cumplieron su obligación. Las niñas y niños pueden venir y quejarse solitos con nosotros, pero muchas veces sus mamás, papás o personas que los cuidan los apoyan y acompañan a hacerlo o lo hacen en lugar de ellos. En la comisión escuchamos esas quejas, tomamos nota y nos ponemos a investigar qué pasó. Si encontramos que una autoridad, una institución y las personas que trabajan en ella no cumplió las reglas, hacemos un escrito para decirle a esa autoridad que hizo mal y cuáles fueron las consecuencias. Ese escrito se llama recomendación y cada una tiene un número y el año en que la hicimos. También dice en qué la hicimos, también dice a quién le hizo daño la autoridad por no cumplir las reglas y en qué le afectó a la persona. En la comisión hicimos una recomendación para ti y es la número 10 de este año 2022. La hicimos para 3 niñas y 2 niños, entre los que te encuentras tú. Hace unos meses sus mamás nos contaron que una autoridad que se llama Fiscalía no estaba haciendo su trabajo de averiguar cómo te sentías con lo que pasaba en tu casa y con tu familia. Esta es una sentencia, es una recomendación sobre víctimas, sobre menores víctimas. La fiscalía es la autoridad que se encarga de averiguar si una persona dañó a otra al hacer o dejar de hacer algo. Cuando se trata de niños y niños adolescentes, esa fiscalía tiene que hacer más esfuerzos para averiguar por qué eh, perdón, para averiguar por qué cuando eres una persona menor de edad tienes derecho a que te traten con más cuidado y las personas adultas tenemos la obligación de protegerlas. Como las mamás de niñas y niños también, la tuya, como también la tuya se quejaron de que al averiguar la fiscalía no puso ese cuidado extra en ti y eso te afectó. Esta comisión se puso a investigar si eso había pasado. Al investigar, la comisión le pidió la información a la fiscalía, también le pidió a algunas personas que trabajan con nosotras para que te preguntaran a ti cómo estabas y cómo te sentías.
por la forma en que te trató la fiscalía y por lo que pasaba en tu casa. Después de juntar toda esa información de la investigación, esta comisión llegó a la conclusión de que la fiscalía sí cometió algunos errores que te afectaron y por eso decidimos que algunas personas de la fiscalía no respetaron tus derechos. Al interés superior de niñas y niños, que quiero decir que tienes derecho a que te protejan y que te escuchen para que las personas adultas tomen la mayor decisión para que tú estés bien. Acceder a la justicia, porque cuando alguien se queja de que le hicieron daño a una autoridad, tiene que investigar bien. Por lo tanto, escribimos esta recomendación 10 del 2022 que cuenta lo que les pasó a ti y a las otras niñas y niños en la fiscalía mientras averiguaba si ustedes estaban cómodos y tranquilos y en hogares y con sus familias. En el escrito de recomendación, la comisión le pide a la fiscalía lo siguiente: que te anoten a ti y a los demás niños y niñas y a las mamás de todos en el registro de personas afectadas por alguna mala actuación de las autoridades, que les apoyen a ustedes en lo que necesitan para ayudarlas a olvidar el daño que les hicieron. Así como tú pides disculpas cuando haces algo que lastima a otra persona, nosotros le pedimos a la fiscalía que te haga una carta en la que te diga que cometió algunos errores. Le pedimos a las autoridades que hagan un plan en el que explican cómo van a investigar lo que pasó con tu familia, que de ahora en adelante deben de escuchar con mucho mayor atención a los niños y las niñas como tú. También se les pide que siempre haya personas especialistas en entender a los niños y niñas. Espero que con todo esto tú y los otros niños y niñas de esta recomendación se sientan mejor. Si lo necesitas, puedes llamarme al número de teléfono y le das un número de teléfono con su extensión. También puedes mandar un tweet. Y lo firma Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Qué importante es poder escuchar a los niños, garantizar este derecho que ellos tienen a ser escuchados, y qué importante es también en los niños hablarles con amor para que crezcan en entornos mejores, porque de que construyamos mejores infancias depende el desarrollo de una mejor sociedad y de un mejor país. Entonces, me parece que es importante rescatar esta labor, pero también es un punto para exigir a las autoridades se esfuercen en mayor medida para generar estas recomendaciones diarias y que no olviden que tienen que manejar este lenguaje y cuidar a las infancias, porque en mi plática con muchos abogados me doy cuenta del maltrato que sufren los niños, del maltrato que sufren las mujeres, principalmente en los tribunales, en los juzgados familiares, ¿no? Cuando están peleándose por la custodia de los hijos y se desarrollan tantas cosas en donde los más afectados son los niños. Esa violencia que se genera revictimiza a todas las personas y desafortunadamente hace crecer a los niños con dolor y con rencor. Pues efectivamente, Carlos, pues muchas gracias y tienes toda la razón. Fíjate que estas sentencias ya vienen de mucho tiempo, en Europa en 2016 y aquí en México se han ido retomando, pero y ojalá que se haga adecuadamente, como tú dices, y sobre todo para los niños, digo, y se debe ir extendiendo un poquito más, porque muchas veces no se conoce nada, nada de nada, y hasta para los adultos a veces no tienen la capacidad suficiente de entender o la cultura suficiente. Creo que debe ser para todos, y para los niños en especial, para los niños No, en no, especial, porque es el futuro imagínate en México y niños el y mundo, con ¿no? grado de vulnerabilidad o indígenas. No, Claro, hombre, niños con grados de vulnerabilidad elevados y además sí, indígenas, pues me parece urgente, terrible. forzoso y necesario que pongamos atención y exijamos más a las autoridades que hagan este tipo de sentencias de fácil lectura, recomendaciones de fácil lectura, Sí, para que, para que simple y sencillamente como sociedad hagamos una construcción de una mejor comunidad, pero el conocimiento de los derechos humanos también hace a las personas mejores. Cuando tú reconoces eh, eh, cuando tú reconoces y conoces los derechos humanos, eres una persona más competitiva. Fíjate, doctor, si tú revisas los 10 negocios más importantes de tecnología hoy en el mundo, son negocios que atienden un derecho humano no garantizado por el Estado. Los taxis de aplicación, los famosos Uber, los Didis, son servicios que se otorgan donde se garantiza una seguridad y donde tú puedes ver en tiempo real dónde está la persona, tu ser querido o tú mismo, y puedes compartir con una persona de confianza tu ubicación y tu estado. Es justamente porque en el mundo no se podía garantizar y en los taxis era donde más delitos se cometían. El tema así de los es. seguros de gastos médicos mayores es también un tema porque el Estado no puede garantizar el derecho a la salud.
el tema de estas tiendas digitales, de estas tiendas en línea que te venden, pues garantizan que las personas que no tienen acceso a la movilidad, porque justamente el Estado no les da esta prioridad, es una monserga andar en una silla de ruedas en esta ciudad y no solo daña al que va arriba, sino al que la va empujando o cualquier otra discapacidad física o emocional, pues este tipo de tiendas permiten resolver en mucha medida, o si las personas tienen que trabajar y tienen que atender a los adultos mayores, pues también les ayuda a Qué resolver. cabrón. Entonces, son negocios pensados justamente en atender derechos humanos que el Estado no garantiza, ¿no? Si existen las tiendas del ISSSTE, las tiendas de la UNAM, tendrían que estar más preocupadas por atender justamente los derechos humanos de las minorías, que en suma son mayorías. Y te agradezco mucho el espacio, doctor, y estamos No, atentos Carlos, de te lo seguir agradezco a compartiendo con ti todas las y nos audiencias. vemos si puedes la próxima semana. Te agradezco mucho. Nos vemos, suscríbanse y denle Gracias. campanita y like. Hasta luego. Gracias.